過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人はなってた知ったくないとしすぎてくことから過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先でも指先で消えていた自分の未来も指の先のまさに抜けた求めたい日々だけどあなただけは今でも探してしまえばさあの日は二人でも逃してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. En el tapiz del futuro que Ragnar recordaba, el camino de Yaiko, Konan y Nagato fue alterado por los tres Sannin, específicamente por el año de mentoría de Jiraiya. Esa intervención había dado origen al núcleo idealista de Akatsuki, que más tarde se transformó en algo completamente distinto. Ahora, ese hilo estaba en manos de otra persona. Su mano. Nagato no formaba parte de su pequeño trío. La petición que Yaiko acababa de hacer era una divergencia directa. Enseñarles ninjutsu ahora sin duda cambiaría sus destinos, provocando potencialmente una cascada de alteraciones en el futuro que él conocía. Por un instante, sopesó las implicaciones. Luego, las descartó. Yo soy la anomalía. En el momento en que despertó en este mundo con un sistema de otro, la supuesta trama se convirtió en una sugerencia, no en un guión. Su propia supervivencia y sus objetivos eran lo primero. Sin importar los efectos mariposa que se produjeran, él se adaptaría. Miró a Yaiko, luego a Konan, viendo la esperanza pura y desesperada en sus ojos. El deseo de poder para abrirse paso a la fuerza y escapar de la impotencia. Lo entendía mejor que nadie. Querer convertirse en ninja, comenzó Ragnar con voz pausada, valerse por sí mismo y desafiar al destino, no es un camino fácil ni alegre. El proceso es agotador. El poder nunca es gratis. En este mundo, todo tiene un precio. Ningún precio podría ser más alto que el que ya hemos pagado, replicó Yaiko con voz firme como el hierro. Konan asintió en silencio a su lado, con la mandíbula tensa. La lucha por sobrevivir como huérfanos en una zona de guerra ya había sido su lección de adversidad. Ragnar asintió lentamente por última vez. De acuerdo. Todo el cuerpo de Yaiko se relajó aliviado, y una sonrisa radiante y sincera se dibujó en su rostro como el sol después de la tormenta. Los ojos de Konan brillaban con profunda gratitud, un silencioso gracias transmitido en su mirada. Entonces, comencemos con los fundamentos, dijo Ragnar, dejando su taza a un lado. Primera pregunta. ¿Qué es el chakra? Dos miradas perdidas y curiosas. Habían oído la palabra, algo de leyendas y terror, pero no sabían nada concreto. El chakra es energía, explicó Ragnar, adoptando el tono sencillo y claro de un instructor de la Academia de Konoha. Nace de la combinación perfecta de energía espiritual, el poder de tu mente y voluntad, y energía física, extraída de cada célula de tu cuerpo. Mediante el entrenamiento y la disciplina, aprendes a extraerla, refinarla y controlarla. El primer paso, innegociable, para convertirse en ninja es extraer chakra con éxito. Si fallas en esto, el camino se cierra para ti. El rostro de Yaiko se tensó con repentina ansiedad. ¿Y si no puedo? Ragnar ignoró el miedo latente y los guió a través de las técnicas básicas de meditación, las mismas que se enseñaban a todos los niños de Konoha. Les explicó cómo enfocar la mente, sentir el flujo interno de energía y fusionar ambas fuentes. Repitió los pasos, simplificando los conceptos, hasta que asintieron con un atisbo de comprensión. La meditación es su punto de partida. Concéntrense. Sientan su cuerpo, su respiración, cada sensación. Encuentren la energía interior. Luego, los dejó solos. El proceso era una prueba de talento innato. Algunos lo comprendían en horas, otros en días. Un mes de fracaso solía significar una vida como civil. Pero Ragnar no tenía ninguna duda. Estos dos serían los futuros pilares de una organización que sacudiría al mundo. Triunfarían. Mientras permanecían sentados con las piernas cruzadas, concentrados intensamente, Ragnar no se quedó de brazos cruzados.
Continuó perfeccionando su propio método, perfeccionando aún más el método de activación celular del chakra del rayo de Sakumo, integrándolo de forma más fluida con su afeitado. La paz era un recurso, y la explotaba al máximo para lograr cada avance. Tampoco se aisló por completo. Realizaba viajes regulares a los asentamientos cercanos, como una sombra que conseguía provisiones. Compraba alimentos nutritivos, carne, verduras, todo lo que los cuerpos hambrientos de Yahiko y Conan necesitaban desesperadamente, y los pagaba con monedas que les robaba a los ninjas que cazaba en esas expediciones. Información y sustento, reunidos en la misma sombría cosecha. Pasó más de medio mes. El mundo exterior no era tan pacífico. La Segunda Guerra Mundial y Shinobi estaba escalando de una tensión latente a un estallido de violencia. Ragnar lo sentía en la mayor frecuencia de las patrullas, la tensión en el ambiente de las ciudades, la enorme cantidad de cadáveres, ninjas y civiles, abandonados a la intemperie. Amegakure, bajo el frío liderazgo de Anzo, había comenzado a contraatacar con firmeza a las 3 grandes aldeas, que usaban su territorio como campo de batalla. La leyenda del veneno de la salamandra sembraba un nuevo terror. La guerra había entrado en su fase sangrienta y decisiva. Sin embargo, en su apartado claro, se desarrolló una historia diferente. Tal como Ragnar predijo, ni Yahiko ni Conan tuvieron problemas con la extracción de chakra. Conan fue más rápida, lográndolo en poco menos de 3 días, prueba de su agudo control mental. Yahiko la siguió medio día después, revelando que su naturaleza de chakra tenía una doble afinidad por el agua y el fuego, una combinación volátil pero potente. El chakra de Conan era único. No resonaba fuertemente con ninguna de las 5 naturalezas básicas. Ragnar sospechaba una afiliación yin, un potencial para el tipo de técnicas únicas, casi hereditarias, que definían a los clanes. Tenía sentido. Su futura maestría con el papel no era una liberación elemental estándar. Era un arte especializado, probablemente nacido de este chakra peculiar y de su propia afinidad innata, tal vez alimentada por su hábito infantil de doblar grullas de papel. Tenía un repertorio limitado de ninjutsu convencional para enseñar, recopilado de los pergaminos y los recuerdos de sus victorias. Yahiko devoraba las técnicas de liberación de fuego con un entusiasmo juvenil y destructivo, dejando a menudo zonas quemadas en el claro. Ragnar notó en silencio que la afinidad de Yahiko con el agua parecía más fuerte, pero el chico, viviendo en una tierra de humedad perpetua, parecía rechazarla inconscientemente, prefiriendo el fuego que desafiaba su entorno. Conan era una alumna diferente. Precisa, paciente, con un talento natural para el control del chakra. En teoría, podría aprender cualquiera de los jutsu elementales básicos que él le mostraba, pero su interés estaba claramente en otra parte. Comenzó a experimentar, usando su chakra para manipular el papel. Lo doblaba, lo hacía ondear, intentaba darle un toque especial. Ragnar solo podía ofrecerle principios generales y sus propias ideas sobre la manipulación de la energía. La creación de su estilo propio sería su propio camino. Los escasos momentos sin lluvia en la tierra de la lluvia eran sombríos, con el cielo aún cubierto de plomo. En el claro, Conan practicaba. Decenas de hojas de papel, recogidas del pueblo, flotaban a su alrededor, vibrando con el chakra contenido. La demostración era más elegante que poderosa, una danza incipiente de control. Tu control del chakra es excelente, observó Ragnar, de pie a unos pasos detrás de ella. Mucho superior al de Yahiko en esta etapa. Conan se sobresaltó ligeramente. Los papeles perdieron cohesión y ondearon sobre la hierba mojada. Se giró, con un leve rubor en las mejillas. Maestro Ragnar, dijo, con un título aún formal, aún cargado de un respeto que rozaba la admiración. Se había acostumbrado, aunque le resultaba extraño. En años reales, la diferencia era pequeña. En experiencia y poder, era un abismo. Mira, maestro. Exclamó Conan, con una inusual emoción infantil en la voz. Se concentró y 2 hojas de papel se alzaron ante ella. Con intensa concentración, las hizo doblar y arrugar en el aire, transformándolas en delicadas y elaboradas grullas de papel que flotaban con un tenue resplandor de chakra. Una impresionante demostración de control, comentó Ragnar, genuinamente impresionado. Esto ya era manipulación de nivel Chunin. Maestro, para usted, dijo Conan, sonrojándose aún más. Hizo que una de las grullas se deslizara hacia él. Pero su habilidad para la propulsión telequinética aún era rudimentaria. La grulla se tambaleó, se inclinó y aterrizó suavemente en la hierba, a medio camino entre ellos. Un destello de vergüenza cruzó su rostro. Ragnar dio un paso al frente, se agachó y recogió la grulla de papel.
Estaba perfectamente doblada, una pequeña obra de arte. Se agradece la intención, dijo, suavizando ligeramente su tono. Sigue practicando. Ese sí, murmuró Conan, apartándose un mechón de pelo azul de la cara antes de volver a su trabajo con renovada determinación. Ragnar la dejó sola y fue a ver cómo estaba Yaiko, quien, como era de esperar, intentaba lanzar fuego a un tocón rebelde. Sin embargo, la paz era efímera. Una semana después, al caer la noche tras un día de entrenamiento, Ragnar regresó solo a la pequeña cabaña. Se detuvo en el umbral. Sobre la mesa rústica había un pergamino que no estaba allí antes. Estaba sellado con el distintivo y complejo patrón de los proyectos especiales Anbu de Konoha. Sus sentidos no habían detectado a ningún intruso. El explorador que lo entregó era un fantasma entre fantasmas. Su conexión con la red, al parecer, nunca se cortó del todo. Se acercó a la mesa, realizó la serie de sellos manuales que coincidían con la fórmula de bloqueo y desenrolló el pergamino. El mensaje era breve, escrito en la taquigrafía codificada del propio Hiruzen Sarutobi. Mientras los ojos de Ragnar escudriñaban las líneas, la calma y el control que reinaban en la cabina se hicieron añicos. Información confirmada. El equipo Shanirin, Jiraiya, Orochimaru, Tsunade, sufrió una emboscada de las fuerzas de élite de Iwagakure en lo profundo de la región de la lluvia. Se vieron expulsados a un interior hostil. Situación crítica. Prioridad alfa. Reunión y extracción. Operativo Raksasa, proceda sin demora. El papel se arrugó en su puño. Una furia fría y afilada, distinta de cualquier sed de batalla, se apoderó de él. Tsunade. Imágenes pasaron fugazmente por su mente. Ella curando sus heridas en Konoha, su brusca amabilidad, el pergamino sobre poder extraño, el título tácito de hermana que usaba para referirse a ella. Estaba en peligro. Rodeada. En peligro crítico. La intención asesina que normalmente mantenía controlada estalló por un instante, una oleada física de malicia gélida que llenó el pequeño espacio. «Profesor Ragnar, ¿qué ocurre?». Dos vocecitas pequeñas y asustadas se oyeron desde la puerta. Yaiko y Conan estaban allí, tras haberlo seguido, con los rostros pálidos como huesos, temblando como si hubieran caído en un lago helado. El aura de un asesino que había arrebatado más de 100 vidas era algo que sus jóvenes y apenas desarrollados sistemas de chakra no podían soportar. Ragnar reprimió con fuerza la emoción, sellándola. La cabina se calentó un poco. Observó sus rostros aterrorizados y preocupados. Yaiko. Conan, dijo con voz firme, pero con una firmeza que le heló la sangre. Tengo que irme. En la silenciosa cabaña, un pequeño fuego crepitaba en el hogar, tiñendo las toscas paredes de madera con vibrantes tonos naranjas y dorados. El lugar, normalmente húmedo y frío, albergaba una calidez inusual y frágil. Glug glug glug, una olla de piedra, acurrucada entre las brasas al borde del fuego, burbujeaba plácidamente. Dentro, un rico guiso se cocinaba a fuego lento. Trozos de carne de conejo, setas silvestres, verduras recolectadas y tomates que Ragnar había conseguido mediante trueque. El aroma sabroso llenaba la cabaña, una promesa de consuelo. Pero Yaiko y Conan no encontraban consuelo en él. Sentados en el suelo frente a Ragnar, con los cuencos llenos, sin apetito. La inminente partida los oprimía como un peso físico. Eran huérfanos, expertos en la pérdida. Sin embargo, la pérdida de Ragnar, su maestro, su protector, aquel que no los trataba como cargas sino como personas con potencial, se sentía particularmente intensa. Maestro Ragnar, comenzó Yaiko, con su habitual bravuconería atenuada. ¿Cuándo se marcha? Ragnar los miró. Sus rostros cabizbajos estaban iluminados por la luz del fuego. Mañana por la mañana. A más tardar. Revolvió el guiso con una cuchara de madera. Y no necesitan que les enseñe mucho más. Han cruzado el umbral. Ahora son shinobi. Tienen las herramientas para protegerse. Oh. Fue un pequeño suspiro de resignación de ambos. Conan miró fijamente su cuenco, apretándolo con fuerza con sus manitas. Sentía los ojos calientes, pero se negaba a dejar caer nada. Coman, dijo Ragnar con voz firme pero amable. Sirvió generosas porciones en sus cuencos. Me esforcé mucho por conseguir esta carne. Para ser fuertes, para ser shinobi resistentes, se necesita un cuerpo fuerte. Y eso empieza con buena comida. Comieron. El delicioso guiso les supo a ceniza, y lo acompañaron con lágrimas contenidas. Después de la comida, se retiraron a sus respectivas esteras, pero el sueño no llegaba. Ragnar salió a la noche fresca y húmeda, solo para encontrarlos allí, de pie como centinelas perdidos. ¿Por qué no duermen?
Mi partida no es excusa para descuidar su entrenamiento de mañana, dijo. Maestro, no podemos dormir, admitió Yaiko, arrastrando el pie en el barro. Maestro Ragnar, la voz de Conan era apenas un susurro. Respiró hondo, reuniendo valor en su pequeño cuerpo. ¿Cuándo volverá? ¿Cuánto tiempo estará fuera? En realidad, lo que quería decir era, ¿volverá alguna vez? ¿Lo volveremos a ver? Si nada sale mal, dijo Ragnar, mirando hacia el oscuro bosque, volveré. La Segunda Guerra se prolongaría durante años. La Tierra de la Lluvia era su campo de operaciones. Tras completar una misión, como la que le esperaba ahora, regresar a este lugar apartado para reagruparse era una posibilidad lógica, incluso probable. Una pequeña y frágil sonrisa asomó en los labios de Conan. Era suficiente. Un rayo de esperanza. Ragnar observó sus rostros jóvenes y preocupados. Ya que están despiertos, dijo, sentándose en el umbral desgastado de la cabaña, cuéntenme sus sueños. ¿Qué desean para su futuro? También pueden preguntarme los míos. De acuerdo. Asintió Yaiko, y el ambiente sombrío se disipó ligeramente ante la perspectiva de conversar. Se sentaron, la cálida luz de la cabaña los envolvía, mientras la oscuridad y la lluvia interminables los esperaban más allá. Yaiko, lo animó Ragnar. Primero, tu sueño. Yaiko se puso de pie de un salto, caminando frente a ellos, su cabello naranja reflejando la luz. Voy a cambiar este mundo. Declaró, con voz llena de convicción. Quiero un mundo sin guerra sin sentido. Donde la gente pueda vivir en paz, trabajar sus campos, criar a sus familias sin miedo. Un mundo que reciba el amanecer con esperanza, no con temor. Un sueño ambicioso, dijo Ragnar asintiendo. Pero sueños de esa magnitud requieren poder para hacerse realidad. Un poder inimaginable. Por supuesto. Exclamó Yaiko, golpeándose el pecho. Por eso entrenaré más duro que nadie. Me convertiré en el shinobi más fuerte. Quizás incluso te supere algún día, maestro. Yaiko, estás presumiendo otra vez. Lo reprendió Conan con suavidad, con una leve sonrisa en el rostro. ¿Cómo podrías superar al maestro Ragnar? No estoy presumiendo. Me estoy fijando una meta. Sería vergonzoso si no aspirara a superar a mi maestro. Replicó Yaiko, con los ojos brillando con un desafío travieso. Ragnar soltó una risa breve y sincera, un sonido poco común que suavizó las duras líneas de su rostro. Te estaré esperando para que lo intentes, Yaiko, dijo. Pero no lo olvides, tu maestro tampoco se quedará quieto. Entonces es una promesa. Exclamó Yaiko, extendiendo una mano. Ragnar la estrechó con firmeza. Una promesa. Luego se volvió hacia Conan, que había estado observando en silencio. ¿Y tú, Conan? ¿Cuál es tu deseo? Conan se sobresaltó, tomada por sorpresa. Bajó la mirada, sus dedos se enredaron en la tela de su vestido. Xiaonan, díselo. La instó Yaiko. Finalmente, levantó la vista, sus ojos violetas encontrándose con los de Ragnar en la penumbra. Su voz era suave pero clara. Yo, no tengo un gran sueño como el de Yaiko. No quiero cambiar el mundo entero. Respiró hondo. Solo quiero que tú y Yaiko estén a salvo. Ese es mi mayor deseo. La sinceridad de sus palabras flotaba en el aire. La sonrisa triunfal de Yaiko se desvaneció. Volvió a sentarse a su lado, inusualmente callado, y un solemne entendimiento se instaló entre ellos. ¿Y usted, maestro? Preguntó Conan, devolviéndole la pregunta. ¿Cuál es su sueño? Yaiko se inclinó hacia adelante, con la curiosidad brillando en sus ojos. Ragnar alzó la vista hacia el cielo sin estrellas, cubierto de nubes. Tengo tantos sueños, dijo tras un instante, con voz distante, que no podría enumerarlos todos en una sola noche. Se puso de pie, rompiendo el hechizo. Ahora, todos. A la cama. Maestro, nos ha hecho trampa. No nos lo ha dicho. Protestó Yaiko, levantándose de un salto. Sí que lo hice, dijo Ragnar, con una leve sonrisa burlona en los labios. ¿Y qué? Yaiko se desinfló, dándose cuenta de que lo habían engañado. Bien, gruñó, pero sin verdadera pasión. Conan se tapó la boca, dejando escapar una risita. Ojalá ese momento durara, pensó. El calor del fuego, el sonido de sus voces, la sensación de formar parte de algo. Era muy tarde cuando finalmente se separaron para pasar la noche. De vuelta en su sección de la cabaña, Ragnar no descansó. La misión de rescatar a Tsunade sería una extracción en el campo de batalla contra las fuerzas de élite de Iwa. Necesitaba toda la ventaja posible. Era hora de consolidar sus logros.
Se concentró en su interior, activando la interfaz de su sistema. Anfitrión. Ragnar habilidades. Aki del Conquistador nivel 3, Aki de Observación nivel 3, Aki de Armamento nivel 4, Navy 6. Afeitado nivel 3, Paso lunar nivel 3, Puño tornado nivel 2, para subir de nivel se requieren 10.000 exp por tipo de Aki, Fruta del Diablo. Tori Nomi, modelo. Fénix nivel 4, para subir de nivel se requieren 50.000 exp, arma. Llama, espada de gran grado, experiencia. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. 12.200/50.000 El reciente enfrentamiento con el escuadrón de ninjas de la arena, sumado a la constante acumulación de puntos de sus cacerías en solitario, había dado sus frutos. También había recibido un cofre del tesoro plateado durante ese tiempo, pero había estado demasiado concentrado en entrenar a los niños como para abrirlo. Ahora era el momento. Primero, necesitaba gastar puntos. Tenía 12.200 exp. Una mejora importante estaba a su alcance. Lo pensó. El Aki del Conquistador era una carta ganadora, un arma temible. Pero para un rescate en el campo de batalla, operando en territorio hostil y desconocido, la conciencia situacional era fundamental. Saber dónde estaba el enemigo, dónde estaban las trampas, dónde estaban sus aliados, eso podía marcar la diferencia entre una extracción exitosa y una masacre. Aki de observación. Sistema. Mejora el Aki de observación al nivel 4. Din. Gastando 10.000 exp. Aki de observación. Nivel 3, nivel 4. Exp restante. 200/50.000. El cambio fue inmediato y profundo. No fue un aumento repentino de poder, sino una expansión de la percepción. Un escalofrío recorrió su cuerpo, no de dolor, sino de revelación. El mundo se abrió. El suave crepitar del fuego moribundo no era solo un sonido. Podía sentir la diferencia de calor en cada brasa. El crujido de un ratón en el tejado de paja a 3 casas de distancia fue un evento claro y distintivo en el tapiz de la noche. Podía sentir la respiración lenta y profunda de Yaiko y Conan en la habitación contigua, la leve preocupación que aún empañaba sus sueños. Más allá, el chakra de los insectos, de los árboles que absorbían la lluvia, de la tierra misma, vibraba en el límite de su percepción. Y la energía natural, el chakra senjutsu que podía sentir pero que aún no podía usar con seguridad, ya no era un leve zumbido de fondo. Era un río rugiente y vibrante que fluía a través de todo. Podía sentir sus corrientes, sus reflujos alrededor de las colinas, los arroyos, los seres vivos. La conexión ya no era incipiente, era un canal claro e innegable. Cerró los ojos, no para aislarse del mundo, sino para sumergirse en este nuevo y vasto océano sensorial. Durante un largo rato, simplemente se sentó, escuchando la sinfonía de la noche a través de la perspectiva divina de la observación de nivel 4. Un paso más cerca de estar listo. Un paso más cerca de traer a Tsunade a casa tras la profunda expansión de su Aki de observación. Ragnar centró su atención en el cofre del tesoro plateado, sin abrir en su sistema de almacenamiento. Con un pensamiento, lo abrió. La tapa se levantó y, en su interior, resplandeciente con una suave luz plateada, se encontraba una tarjeta de habilidad. La información fluyó a su mente. Tarjeta de habilidad. Estilo de 2 espadas. Fénix de 72 libras. Una evolución de la técnica de una sola espada que ya dominaba. Mientras que el Fénix de 36 libras creaba un vórtice de fuerza cortante con una sola hoja, esta técnica utilizaba 2. Las ondas de espada se superponían, se cruzaban y se reforzaban mutuamente, creando un torbellino de aniquilación más denso, rápido y devastador. El doble de hojas, exponencialmente más complejo y letal. Utilizó la tarjeta de inmediato. El conocimiento de las posturas, el juego de pies, el ángulo preciso y el momento oportuno para los golpes con 2 espadas inundó su conciencia, fusionándose con su dominio de la espada. No era solo una nueva técnica, era una nueva filosofía de combate para cuando una sola espada no bastaba. La noche se desvaneció en un amanecer gris y húmedo. Yaiko y Conan ya estaban despiertos, moviéndose en silencio mientras preparaban un sencillo desayuno de estofado recalentado y galletas duras. El silencio estaba cargado de una despedida tácita. Ragnar los observaba, sintiendo una punzada de algo cálido e incómodo en el pecho. La reprimió. El sentimentalismo era un lujo que no podía permitirse, no con una misión pendiente en mente. Ya se había dicho todo lo necesario.
Conan era estable, sensata, su control, soberbio. Era Yaiko quien lo hacía dudar. Impulsivo, fogoso, orgulloso de su nuevo poder. Ten cuidado, dijo Ragnar en voz baja mientras revisaba su equipo. No reveles que eres un shinobi. No uses ninjutsu para alardear. Mantente oculto y estarás a salvo. Maestro, no se preocupe. ¿Una locura así? Jamás haría eso. Yaiko sonrió, pero el brillo en sus ojos delataba todo lo contrario. La emoción del poder era nueva y embriagadora. Ragnar no insistió. Algunas lecciones debían aprenderse por las malas. Con un último asentimiento, se puso la máscara Raksasa de color rojo sangre. En un instante, el cariñoso maestro desapareció, reemplazado por el frío y eficiente agente Ambu. Se giró y se esfumó, una mancha borrosa engullida por los árboles. Detrás de él, Conan observaba el espacio vacío donde había estado, dejando escapar un leve suspiro. Sus hombros se encogieron ligeramente. Oye, dijo Yaiko, dándole un suave codazo. El maestro es la persona más fuerte que conocemos. Estará bien. Resolverá sus problemas y volverá. Solo tenemos que asegurarnos de estar aquí cuando lo haga. Conan asintió, forzando una leve sonrisa. Sí. Tienes razón. Se abrazó a sí misma, mirando el bosque. Cuídate, maestro. Nubes oscuras cubrían el cielo, oprimiendo un vasto y enmarañado bosque. El aire estaba impregnado del olor a tierra mojada, descomposición y tensión. Entre los densos árboles, figuras se movían con determinación. Ninjas de Iwagakure, con sus protectores frontales brillando opacos, realizaban un rastreo sistemático y brutal. Avanzaban en equipos, escudriñando la maleza y trepando árboles para obtener puntos estratégicos. Era una cacería. No podemos dejar que escape, gruñó el hombre que dirigía la operación, un gigante musculoso de piel morena llamado Iwato. Un jonin de élite de Iwa, su voz era como una piedra de moler. Matarla rompería uno de los pilares futuros de Konoha. Sería una victoria estratégica. Esta fuerza era uno de los mejores equipos de ninjas cazadores de Iwa. Junto a Iwato se encontraban otros 3 jonin. Y sí, un especialista táctico. Un jonin especial llamado Garon. Y el fantasma de un cuarto, recientemente asesinado. Comandaban 12 chunin y un grupo de genin, 32 shinobi en total. Un pequeño ejército dedicado a una sola presa. Los ninjas sensoriales se desplegaron, extendiendo su percepción de chakra como redes, buscando cualquier atisbo de energía extraña en el chakra natural del bosque. El jonin Ishi, un hombre con el ceño fruncido perpetuamente, escupió al suelo. Un equipo de élite completo emboscando a un solo jonin de Konoha, debería haber terminado en minutos. Pero esa maldita rubia, luchó como una tejona demoníaca. Se abrió paso entre nuestras líneas y desapareció en este bosque. Ahora estamos perdiendo días. Su objetivo era Tsunade. La emboscada, una operación conjunta con las fuerzas de Suna, tenía como objetivo a la legendaria Sannin en entrenamiento. La intervención de Anzo y el veneno de su salamandra habían debilitado a Jiraiya, dispersando al trío. Para darle tiempo a Orochimaru de estabilizar a su compañero y buscar un antídoto, Tsunade se había convertido en la distracción, guiando a los perseguidores más agresivos, el equipo Iwa, en una persecución desesperada. Ahora estaba acorralada, con la espalda contra el territorio de Amegakure. El rostro de Iwato estaba sombrío. No puede llegar hasta las fronteras de Rain. Anzo la mataría por diversión. Está aquí. La encontraremos. Vengaremos a Tetsu. El nombre del jonin caído era una herida abierta en el orgullo de la unidad. Al otro lado del vasto bosque. En lo profundo de una maraña de antiguas y enredadas lianas, Tsunade permanecía agachada. Su respiración era controlada pero superficial, conservando energía. Su icónico cabello rubio estaba enmarañado, el sudor y la mugre empapaban su piel. Su aorí verde estaba desgarrado, el chaleco antibalas debajo, lleno de cicatrices y abolladuras. Un corte largo y superficial en sus costillas supuraba lentamente. Racionaba su chakra con demasiada rigurosidad como para curar siquiera eso. Su mente era un mapa táctico, fría y lúcida a pesar del cansancio. El este conducía a Rain. Suicidio. Norte, sur, oeste, plagado de exploradores de Iwa. ¿Refuerzos? Un amargo gesto asomó a sus labios. Orochimaru custodiaba a un Jiraiya envenenado. Sakumo dirigía una guerra. La vanguardia Uchiha probablemente celebraría su muerte. Los Hyuga podrían estar explorando la zona, pero ¿la encontrarían a tiempo? Apoyó la cabeza contra las ásperas enredaderas, cerrando los ojos por un instante. Las probabilidades eran sombrías.
Sabía el riesgo cuando se ofreció como cebo. Una extraña calma la invadió. Si este era el final, les haría pagar caro. El borde sur del bosque. Ragnar llegó como una tormenta silenciosa. Las coordenadas del pergamino lo habían traído hasta aquí, a este bosque extenso y sombrío, donde se había perdido la última señal conocida de Tsunade. Solo. Sin exploradores, Hyuga con sus ojos omniscientes para encontrar la aguja en el pajar verde. Pero no necesitaba sus ojos. Se detuvo en la línea de árboles, la máscara Raksasa girando lentamente mientras escudriñaba la opresiva pared de vegetación. Respiró hondo y dejó que su conciencia se expandiera. Aquí de observación. Nivel 4. Liberación total. El mundo no solo se volvió claro, se convirtió en un plano transparente. Su percepción no fluyó en una ola, simplemente era una cúpula de conciencia absoluta con un radio de 1500 metros. 1,5 kilómetros en cada dirección, mapeado instantáneamente en su mente. Sintió el chakra de cada insecto, cada roedor, cada raíz bebiendo agua. Percibió el débil y enfermizo pulso de las plantas envenenadas de alguna escaramuza lejana. Y sintió los grupos de firmas de chakra, más nítidos y disciplinados, moviéndose por el bosque. Patrones de caza, cuadrículas de búsqueda. Ninjas de Iwa. Docenas de ellos. Y luego, más adentro, al noroeste, una única firma de chakra, potente y familiar. Parpadeaba, cansada, pero ardía con una voluntad obstinada y desafiante. Estaba enrollada, oculta, como una leona herida en la espesura. Tsunade. El Byakugan vio. Suaki supo. Era como un radar pintando todo el campo de batalla en su mente. Vio su posición. Vio la red cada vez más estrecha de cazadores de Iwa a su alrededor. Vio los caminos, los huecos, los callejones sin salida. La misión ya no era una búsqueda. Era una ruta. Su mano descansaba sobre la empuñadura de llama. El conocimiento del estilo de dos espadas vibraba en sus músculos, listo para su primera prueba real. No corrió hacia el bosque. Se fundió con él, un fantasma rojo y negro con un mapa de toda la cacería grabado tras sus ojos. La extracción había comenzado. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. El tiempo se aferraba a la soga de los cazadores de Iwa. No encontrar a Tsunade significaba que el sacrificio de sus Jonin y Chunin había sido en vano. Un desperdicio catastrófico en una guerra donde cada shinobi de alto rango era un recurso valioso. Las fuerzas de Iwa habían sufrido grandes pérdidas en las primeras etapas de esta guerra. Un escuadrón de asesinato completo fue aniquilado sin que se identificara al culpable. Se confirmó la muerte de varios Jonin. El número de bajas entre los rangos inferiores era un secreto desmoralizador. Si regresaban con las manos vacías después de esta enorme inversión, la ira del tercer Tsuchikage, Noki, sería legendaria. El castigo sería severo, una mancha imborrable en sus registros. Capitán. Rastros de sangre, frescos. Los sentidos confirman que es la Jonin de Konoha, Tsunade. Exclamó un Chunin, jadeando, mientras informaba a Iwato. Los ojos de Iwato brillaron con un triunfo feroz. Está cerca. Tiene que estarlo. Amplíen la búsqueda. Recorran cada arbusto, cada hueco. Es nuestra. La orden infundió una renovada urgencia en los 30 y tantos ninjas de Iwa. La red, ya tensa, se estrechó aún más. A unos cientos de metros, escondida entre su maraña de enredaderas, Tsunade sintió como la red se cerraba. Las pequeñas heridas que había descuidado curar para conservar chakra ahora palpitaban al unísono, un coro de dolor que la distraía. El agotamiento del chakra era un dolor profundo y hueco en sus huesos. Así que esto es todo, pensó, con una sombría resignación. Después de ver morir a tantos, por fin me toca a mí. Había encontrado una posible muestra para el antídoto Sansuo, pero hacérsela llegar a Jiraiya ahora parecía una fantasía. ¿Podría Orochimaru estabilizarlo? La duda era una piedra fría en su estómago. Pero Senju Tsunade no sabía rendirse. Quedarse quieta significaba ser capturada y morir espantosa. Si iba a morir, sería moviéndose, luchando por cada palmo de terreno. Reuniendo las últimas fuerzas de su formidable voluntad, irrumpió entre la espesura. No con la silenciosa gracia de una niña, sino con la carrera desesperada y visceral de un animal acorralado. No se dirigió hacia la frontera de la lluvia, sino hacia una sección más estrecha del perímetro del bosque que había explorado antes. El movimiento, un destello de chakra y un sonido, la delató al instante. ¡Ay! Tras ella. Que no escape la muy perra. La cacería se convirtió en una persecución.
Tsunade puso toda su energía en sus piernas, el mundo se redujo a los árboles que pasaban borrosos. El borde del bosque era su espejismo de esperanza. Llegar a terreno abierto, por muy suicida que pareciera, y tal vez, solo tal vez, pero lo sabía. Incluso si lograba salir a campo abierto, su chakra se agotaría, su cuerpo flaquearía. Los ninjas de Iwa la perseguirían como lobos. A menos que el apoyo de Konoha la estuviera esperando allí. Y ella sabía, con la fría lógica de una soldado, que no llegaría ningún apoyo. Aquello era el interior del país. El alcance de Konoha terminaba hacía kilómetros. ¿Es este el final? Abuelo, abuela, quería que estuvieran orgullosos. Quería ser Hokage. Quería arrancarle la barba a ese viejo mono con todas mis fuerzas. El nombre Senju no puede terminar así. El golpeteo de pasos que la perseguían se hizo más fuerte, más cerca. Su visión comenzó a nublarse. Su velocidad era un patético tambaleo. El final era una presencia tangible a sus espaldas. Entonces, una figura se materializó justo en su camino, descendiendo de la copa de los árboles. Un borrón de movimiento, bloqueándole el paso. Una emboscada. Un guardia flanqueándola. Su mente, entrenada para el combate, le pronosticó lo peor. La desesperación y la rabia se fusionaron en una última chispa desafiante. Soy Senju Tsunade. No caeré aquí. Con un grito desgarrador, lanzó un puñetazo, pero fue solo un vestigio de su legendaria fuerza, lento y débil. Una mano, cubierta con guantes negros sin dedos, detuvo su puño sin esfuerzo. En ese instante congelado, sus ojos se fijaron. No en la banda protectora de Iwa que esperaba, sino en una máscara roja, familiar y demoníaca. Una capa negra. Anbu de Konoha. Un alivio tan repentino que la mareó la inundó. Se desplomó. Konoha. Habían venido. Pero algo en su figura, en la forma en que la sujetaba la muñeca, le resultaba familiar. Un recuerdo lejano de meses atrás. Pero su complexión era más alta, más robusta. ¿Ragnar? No, imposible. ¿Es un chico en entrenamiento Anbu? No, el pensamiento se desvaneció cuando su cuerpo, finalmente reconociendo la seguridad, cedió por completo. Sus rodillas flaquearon. El Anbu, Ragnar, se movió al instante. No la dejó caer. Un brazo se deslizó tras sus rodillas, el otro la rodeó por la espalda, levantándola con una facilidad que denotaba una fuerza inmensa. Saltó de la rama del árbol, aterrizando suavemente en un pequeño claro justo cuando el primer ninja de Iwa apareció a la vista. Tsunade, acunada en sus brazos como una niña, apenas pudo contener un débil suspiro. Sus ojos recorrieron los árboles circundantes. No se materializó ninguna otra máscara Anbu. El temor regresó, más frío que antes. Anbu, ¿estás solo? ¿Dónde está el escuadrón? ¿El equipo de apoyo? Lamentablemente, solo soy yo, Lady Tsunade, dijo una voz tras la máscara. Era tranquila, joven y, frustrantemente, tentadoramente familiar. Se le encogió el corazón. 1 contra 30. Una kunoichi exhausta y un agente Anbu, contra un equipo completo de ninjas cazadores de Iwa con 3 Jonin. Era una sentencia de muerte con pasos adicionales. Su pragmatismo, perfeccionado durante años en hospitales de campaña, se impuso. Escúchame, susurró con insistencia, su voz era débil. No puedes sacarme. No así. Toma esto. Buscó a tientas una bolsa sellada en su cinturón y le entregó un pequeño frasco. La muestra de toxina base del veneno Sansuo. Llévasela a Orochimaru. Y dile a Konoha que Iwa y Suna nos tendieron una emboscada, que Anzo intervino. Ahora, déjame. Corre. Es una orden. Ragnar miró el frasco en su mano, luego el rostro decidido y resignado de la mujer en sus brazos. Incluso al borde de la muerte, su prioridad era la misión y sus compañeros. Guardó silencio un instante. Luego, su voz, aún tranquila, denotaba absoluta convicción. Un shinobi no abandona a un compañero por una misión. La miró a los ojos a través de las rendijas de su máscara. ¿Confías en mí? La pregunta, tan directa, tan absurda en ese contexto, la dejó sin palabras. ¿Confiar en él? ¿Para qué? ¿Para hacer un milagro? Antes de que pudiera formular una respuesta, él la movió. Agárrate fuerte, le ordenó. Esto podría ponerse un poco brusco. La recostó suavemente, con la espalda apoyada en el tronco de un gran árbol. Luego, se giró para encarar al círculo de ninjas de Iwa que se acercaba. No adoptó una postura defensiva. Simplemente se desabrochó la capa, dejando caer la pesada prenda empapada por la lluvia sobre el barro.
Quedó al descubierto con su uniforme negro ambú estándar. La máscara Raksasa, de color rojo sangre, era el único toque de color. Su rostro demoníaco parecía absorber la tenue luz. Los ninjas de Iwa se detuvieron, formando un amplio y cauteloso círculo. Vieron a un ambú y a una Tsunade apenas consciente. Su confianza regresó, teñida de sed de sangre. «Mátenlos», rugió Iwato desde atrás. El aire estalló. Una tormenta de ninjutsu y acero. Lanzas de tierra brotaron del suelo. Bolas de fuego rugían en el aire húmedo. Una nube de shuriken y kunai, incontables, llenaba el espacio entre los árboles, una ventisca metálica dirigida hacia las dos figuras que se encontraban junto a la copa. Tsunade, con los ojos muy abiertos, solo podía observar la aniquilación inminente. Cerró los ojos, preparándose para el impacto. Ragnar dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y el ataque. No hizo señas. No gritó el nombre de ninguna técnica. Llevó las manos a las caderas, donde guardaba dos pergaminos sellados. En dos bocanadas de humo, Llama apareció en su mano derecha, con su miasma púrpura ondeando con avidez. En la izquierda, se materializó una segunda katana, ligeramente más corta. Una espada de chakra bien hecha que había arrebatado a un enemigo anterior. No era una espada de gran grado, pero serviría. El conocimiento del estilo de dos espadas. Fénix de 72 libras se encendió en su mente, fusionándose con el mapa perfecto de su Haki de observación. Cada proyectil entrante, cada llamarada de chakra, la posición de cada atacante. Para los ninjas de Iwa, era una estatua. Para Tsunade, era un tonto que se sacrificaba. Para Ragnar, el mundo se había ralentizado hasta detenerse, teñido con los colores nítidos y precisos de una violencia inminente. Se movió el mundo, se redujo a la cascada de acero y tierra que se abalanzaba sobre ellos. La mente de Ragnar, agudizada por el Haki de observación de nivel 4, no veía atacantes individuales. Veía un tapiz letal y fluido. 32 firmas de chakra distintas, una red de intención asesina. 18 shuriken y kunai girando desde 3 ángulos diferentes. 4 jutsus de elemento tierra. Lluvia de rocas condensándose en lo alto, a punto de lanzar rocas del tamaño de casas. 2 balas de elemento tierra. Dragón de tierra surgieron del suelo, sus fauces de tierra compactadas se abrieron con voracidad. Una técnica de elemento fuego. Gran bola de fuego rugió desde la izquierda, mientras que una técnica de elemento fuego. Sabio Fénix salpicaba el aire con docenas de pequeñas llamas guía. Una última y masiva bala de elemento fuego. Dragón de fuego se enroscó y se lanzó, completando la zona de aniquilación. El ataque combinado era ensordecedor, un torbellino de aniquilación elemental que abrumaría incluso a un Jonin experimentado. El aire se volvió cálido y denso, cargado de polvo y con la promesa de carne vaporizada. A pesar de todo, los ojos tras la máscara de Raksasa permanecieron impasibles. Ya no soy lo que era, pensó, como un ancla fría en medio de la tormenta. En sus brazos, el cuerpo de Tsunade se tensó con resignación. Solo pudo cerrar los ojos con fuerza, preparándose para el impacto, el dolor abrasador, el final. «Mírame matarlos», la voz de Ragnar resonó en el estruendo, plana y firme como una lápida. «Luego te llevaré a casa». En un instante, extendió la mano libre, con los dedos curvados en un gesto de agarre. ¡Bang! Una bocanada de humo blanco surgió. La espada demoníaca llama se materializó en su mano. Al instante, una energía púrpura familiar y escalofriante, el aura maligna de la propia hoja, emanó de la guarda, girando alrededor de su muñeca. Ragnar no luchó contra ella, la canalizó. Levantó llama lentamente, con determinación. El haki de armamento, de un negro intenso, ahora surcado por las tenues y palpitantes venas carmesí del nivel 4, fluía desde su brazo, bajando por la empuñadura y recorriendo la pálida hoja. En un instante, el acero blanco se tornó de un negro absoluto, que absorbía la luz. Frente a la apocalíptica oleada de técnicas, Ragnar empuñó la espada con una mano y la blandió hacia adelante en un arco horizontal y limpio. ¡Boom! Una media luna de pura oscuridad rasgó el brillante caos. Fue un tajo que pareció abrir una fisura en la realidad misma, una línea de vacío donde no existía nada. La energía destructiva condensada se concentró en un plano finísimo que se disparó hacia afuera. ¡Bum! La colisión no fue una explosión, sino una silenciosa separación seguida de una destrucción catastrófica. Las bolas de fuego, las rocas, los shuriken que volaban por el aire. Todo lo que se encontraba congelado en el camino de la luz negra se partió perfectamente en dos.
Las mitades temblaron por una fracción de segundo, su integridad estructural aniquilada, para luego desmoronarse en inofensivas partículas de chakra y escombros. Un solo golpe de espada había borrado la inminente destrucción, abriendo una franja de aire puro en el corazón del bombardeo. La onda expansiva del Tajo no se detuvo ahí. Continuó, una devastadora ráfaga horizontal que arrasó los imponentes árboles que flanqueaban el campo de batalla. Decenas de troncos ancestrales crujieron y se astillaron, desplomándose a los lados con estruendos ensordecedores. En un solo movimiento, Ragnar había convertido el bosque en un campo de batalla repentino y brutal de casi 1000 metros de largo. Un silencio denso e incrédulo se apoderó de los ninjas de Iwa. Sus manos se soltaron de sus sellos. Sus ojos, desorbitados por el terror primigenio, estaban fijos en la figura enmascarada que permanecía de pie entre el polvo y los escombros. ¿Qué clase de técnica era esa? Sin sellos de mano, solo un golpe de espada, el pensamiento resonó en todas las mentes. El jonin de élite Iwagakure Tsuchino, comandante de la misión, sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Pero aún no había terminado. En brazos de Ragnar, Tsunade abrió los ojos de golpe. Su mente, momentos antes nublada por una fatalista resignación, era ahora un torbellino de confusión atónita. Esa voz, esa presencia, me resultaba familiar, pero el poder abrumador de la demostración la dejó sin memoria. ¿Desde cuando Konoha tenía un ambú tan monstruoso? Ni siquiera en mi mejor momento, mi puñetazo más fuerte podía despejar un campo así. Una esperanza feroz y desesperada se encendió en su pecho. Este Raksasa, podría ser él. Ragnar bajó a Yama, la punta de la hoja negra como la tinta, apuntando casualmente a la tierra removida. Un aura de dominio absoluto e inexpugnable emanaba de él. Un solo hombre firme contra un pelotón. Ambú, dijo Tsunade con voz tensa pero analítica. Tu poder es increíble. Pero luchar solo contra más de 30 shinobi de Iwagakure, incluyendo varios Jonin, es demasiado. Incluso el colmillo blanco lo tendría difícil. No dejes que el orgullo te mate. Retírate. Vuelve con tácticas de ataque y retirada. Es una orden. Ragnar asintió levemente, reconociendo su consejo. Pero su mirada no se apartó de la línea enemiga desorganizada. Levantó a Yama de nuevo, adoptando una postura relajada y preparada. A veces, murmuró, su voz apenas audible por encima del viento que silbaba en el espacio recién despejado, no hay diferencia. La diferencia entre un enemigo y 30. Es cuestión de un solo golpe. Hizo una pausa, el tono gélido se intensificó, alimentado por una furia contenida hacia aquellos hombres que habían acosado hasta el agotamiento a su compañera, su hermana Tsunade. Si un golpe no basta, simplemente tomen otro. ¿Qué? Ni se te ocurra hacer ninguna locura. La advertencia de Tsunade quedó interrumpida. Aguanta, ordenó Ragnar. Los brazos de Tsunade se apretaron instintivamente alrededor de su cuello. Afeita. En un estallido de velocidad que empañó el aire, Ragnar desapareció de su sitio. No retrocedió. Se lanzó hacia adelante, una estela carmesí y negra que lo colocó justo en el centro de la dispersa formación de ninjas de Iwa. Era como un lobo que saltó al redil. Su voz, fría y despiadada, resonó como una señal de muerte. Técnica secreta y Toryu. Fénix de 36 libras. Yama se convirtió en una mancha borrosa. No un solo tajo, sino 36 arcos de aire comprimido y endurecido por el Aki brotaron de Ragnar en un vórtice en espiral. No eran simples ráfagas de viento, eran cuchillas de pura fuerza. El suelo se estremeció. Los ninjas de Iwa fueron arrancados de sus posiciones. Pies, lanzados por los aires por el torbellino demoledor, sus formaciones se hicieron añicos en el caos. Paso lunar. Ragnar se impulsó desde el aire, ascendiendo. Yama descendió en una línea vertical limpia. Un chunin que aún caía por los aires fue partido limpiamente en dos, un horrible chorro de sangre marcando el camino de Ragnar. Afeitar. 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 Se convirtió en un fantasma de venganza. Parpadeaba de un punto de caos a otro, detrás de un ninja que formaba desesperadamente un sello, junto a otro que intentaba reagrupar a sus compañeros. Cada aparición estaba marcada por el breve y letal destello del filo negro de Yama. Una cabeza se soltó. Un torso se separó de sus piernas. Un brazo, cercenado por un golpe cercano, salió disparado. ¡Ak! Es demasiado rápido. No se agrupen. Exprésate. Gritos de dolor y alaridos de pánico se fundieron en un coro espantoso. Los cuerpos caían uno tras otro, tiñendo de carmesí la tierra marcada por las cicatrices.
Lo más inquietante para el ninja de Iwa superviviente no era solo la velocidad ni la aterradora espada. Era que lo hacía todo mientras sostenía a una mujer. La fuerza y el equilibrio sobrehumanos que implicaba les helaron la sangre. Apretada contra su pecho, Tsunade solo podía observar. El mundo se convirtió en un torbellino vertiginoso de movimiento, el olor metálico de la sangre y la fuerza sólida e inquebrantable del hombre que la cargaba. Tras la temible máscara de Raksasa, un asesino se movía con brutal y elegante eficiencia, un segador que cosechaba vidas en un campo escarlata en plena floración. A pesar del horror, a pesar de la sangre, un traicionero y poderoso aleteo latía contra sus costillas. Contuvo la respiración. ¿Quién demonios eres? Matar era un asunto horrible. No había arte en ello, solo la cruda y violenta arrebatación de la vida. Un charco de sangre, huesos destrozados y un silencio final. Nadie en su sano juicio podía amarlo de verdad. Sin embargo, mientras Ragnar se movía, había una terrible y dolorosa gracia en la carnicería. Toda la tristeza era por los hombres de Iwa. Para él, en ese instante, solo existía la fría claridad de su propósito. La máscara de Raksasa roja como la sangre. La esbelta espada negra como la tinta que parecía inmutable. La hermosa y exhausta mujer a la que sostenía firmemente contra su pecho. Caminaba, no, fluía, por el campo de batalla como si atravesara una llanura vacía. Moverse con tal letal determinación mientras acunaba a otra, era una imagen disonante que minaba la moral de los ninjas de Iwa. Si un hombre podía nacer para esto, para blandir la muerte con tanta facilidad, qué terriblemente libre debía ser. Tras su ataque inicial, la mitad de las fuerzas de Iwa yacían destrozadas en el suelo. La mayoría eran Chunin y Genin, la futura columna vertebral de su aldea, ahora diezmadas en un bosque desconocido por un error de cálculo fatal. Habían sido enviados a cazar a un médico, no a enfrentarse a un demonio. La disparidad de inteligencia, combinada con el impactante inicio de Ragnar, les había costado muy caro. Para cuando el líder de los Jonin, Iwa Tsuchino, se recuperó de su estupor y evaluó la masacre, ya era casi demasiado tarde. Casi. Elemento tierra. Técnica del pantano oscuro. Rugió Iwa Tsuchino, realizando 5 sellos en un instante antes de estrellarlos contra la tierra removida. El suelo bajo los pies de Ragnar perdió toda solidez, transformándose instantáneamente en un vasto y pegajoso lodazal negro. Este lo succionó con avidez, arrastrándolo hacia abajo con una fuerza sorprendente. Es una técnica de inmovilización, jadeó Tsunade, su mente analítica disipando su cansancio. Es muy pegajosa. Una vez que te atrapan, es difícil liberarse solo con la fuerza bruta. Ragnar asintió levemente. Conocía ese jutsu. El Jonin Iwa, Akazuchi, había usado uno similar en su última batalla. Se había liberado entonces gracias a la movilidad aérea del paso lunar. Pero el pantano de Tsuchino era más extenso, su atracción más insidiosa. Incluso si saltaba para liberarse, aterrizar en otro lugar implicaba el riesgo de caer en otra zona de tierra devoradora. Elemento fuego, ola de furia. El segundo Jonin, Iwashimu, no dudó. Sus sellos fueron un borrón, culminando con una profunda inhalación. No apuntó a Ragnar. Apuntó al pantano. Un torrente de llamas naranjas abrasadoras brotó de su boca, inundando el fango negro. El efecto fue inmediato y aterrador. El pantano no se extinguió, se incendió. Las llamas se mezclaron con el espeso lodo alquitranado, creando un infierno que se extendió por un radio de 100 metros. Un humo negro, denso y asfixiante, una mezcla tóxica de tierra ardiendo y residuos químicos, se elevaba en columnas. Un ninjutsu combinado, tosió Tsunade, con el rostro enrojecido por el intenso calor que los envolvía. Tierra y fuego. Una especialidad de Iwagakure. Las llamas catalizan algo en el pantano, no es solo fuego, es como brea ardiente. El aire se volvió tóxico y abrasador. El pantano mismo se había convertido en un arma, un lago de fuego y alquitrán pegajoso. Problemático, pensó Ragnar, con la mente fría en medio del calor. No pensaba revelar esto todavía. Pero contra 2 Jonin de élite con tácticas coordinadas, ¿estás jugando con fuego? Comparado con el Aki de los 3, este poder también es bastante revelador. Un cambio comenzó en su interior. Un calor abrasador brotó de su interior, irradiando hacia afuera. Tsunade, pegada a él, lo sintió al instante. Un calor volcánico latente bajo su piel, un sol contenido que prometía una liberación apocalíptica. Sin embargo, paradójicamente, el calor que irradiaba hacia ella no era dañino. Era una cálida manta protectora contra las hostiles llamas que los rodeaban.
Yakigara no Kagami, murmuró Ragnar, pronunciando el nombre del poder. Sostuvo a llama en alto. Llamas amarillo dorado, puras e intensas, cobraron vida a lo largo del filo negro de la espada demoníaca, danzando en armonía con el haki de armamento. Con un movimiento casual de la espada, un anillo de estas llamas doradas surgió del suelo a su alrededor, formando un muro de fuego giratorio perfecto. El espejo de huesos carbonizados no solo contuvo el fuego del pantano que se acercaba, sino que vaporizó el asfixiante humo negro antes de que pudiera alcanzarlos, creando una bolsa de aire limpio y respirable. Paso lunar. Aprovechando la oportunidad, Ragnar se impulsó en el aire, elevándose por encima del anillo de sus propias llamas y del pantano ardiente que se extendía debajo. Mientras flotaba, la transformación se hizo más evidente. Su brazo derecho, desde el hombro hacia abajo, se disolvió en un torbellino de fuego dorado y viviente. Pequeñas lenguas de fuego orbitaban su cuerpo como fieles satélites. Parte de él se había convertido en elemento puro, un ser de fuego envuelto en un núcleo de voluntad implacable. Con la máscara Raksasa que lo observaba, parecía menos un shinobi y más una deidad iracunda de la conflagración, descendiente de la mitología. Atrapada en este abrazo infernal, Tsunade solo podía mirar fijamente. Rodeada de llamas, pero perfectamente a salvo. Desafiaba todas las leyes del ninjutsu que conocía. Sin sellos. Sin moldear el chakra lo presiento. ¿Qué es este poder? Se acaba aquí, resonó la voz de Ragnar, firme y definitiva. Puño de fuego. Su brazo derecho, elementalizado, se retrajo y se precipitó hacia abajo. Un colosal pilar de fuego dorado concentrado surgió de su puño, dirigiéndose hacia el pantano ardiente. Dentro del pilar, la inconfundible silueta de un puño gigante, cerrado con furia fundida, tomó forma. ¡Boom! El puño de fuego impactó en el centro del pantano oscuro. En lugar de alimentar las llamas, el fuego dorado las consumió. Fue una quemadura purificadora, un calor de orden superior. El lodo alquitranado no ardió, se vaporizó instantáneamente y por completo. Una onda expansiva de aire sobrecalentado se propagó hacia afuera, aplanando las llamas restantes y dejando tras de sí solo roca desnuda y calcinada, y una bruma de calor ondulante. El pantano había desaparecido, borrado como si nunca hubiera existido. Los ninjas de Iwa supervivientes miraban fijamente, con la mente en blanco por la incredulidad. Ese jutsu acababa de borrar una técnica elemental combinada. La mente táctica del Jonin Tsuchino tartamudeó. ¿Quién es este? Ataque Sakumo usa una espada de chakra blanco, no fuego. Este es otro. Alguien peor. Elemento tierra, muro de estilo tierra. Tsuchino reaccionó por instinto, golpeando el suelo para levantar una gruesa barrera contra la ola de calor residual. Aún así, el viento abrasador que los azotaba era implacable. El suelo estaba despejado. Ragnar aterrizó suavemente, las llamas retrocediendo de su brazo hacia su piel, aunque el aire a su alrededor aún vibraba con el calor residual. Alzó la palma de su mano izquierda, abierta hacia los ninjas de Iwa, agrupados y conmocionados. Y Daruma, luciérnaga. Su palma brilló con una suave luz verde fosforescente. De ella, docenas de hermosas e inofensivas luciérnagas de luz verde se elevaron perezosamente, flotando en el aire hacia el enemigo. Los ninjas de Iwa observaban, confundidos. Las luces eran bonitas, casi apacibles, un marcado contraste con el fuego infernal que acababa de caer. Un joven Chunin, con los nervios de punta, extendió una mano vacilante hacia una de ellas. ¿Qué son te? No las toquen. Retrocedan. El grito de Tsuchino fue un alarido visceral. Era demasiado tarde. 5 o 6 de las luciérnagas brillantes ya se habían posado sobre uniformes, piel y cabello. Detrás de la máscara Raksasa, los labios de Ragnar formaron una sola palabra silenciosa. Explosión. Las luciérnagas detonaron. No con un rugido, sino con una serie de crujidos secos y ensordecedores. Donde cada uno había aterrizado, una esfera de devastador fuego verde amarillento estalló, engullendo por completo al desafortunado shinobi. La fuerza combinada de las múltiples explosiones fue catastrófica, rivalizando fácilmente con una técnica de elemento fuego de rango B alto. Elevación de tierra, muro de tierra. Gritaron Tsuchino y Shimu al unísono, reforzando sus defensas mientras la onda expansiva y la metralla de piedra y carne resonaban contra su barrera. Cuando el polvo y el fuego se disiparon, 7 ninjas más yacían en el suelo, muertos o agonizando por quemaduras horribles. Sus gritos de agonía añadieron una nueva capa de horror al campo de batalla. Los ojos de Tsuchino estaban inyectados en sangre, su respiración era entrecortada.
Habían venido a capturar a un Sannin exhausto. Ahora, más de la mitad de sus hombres estaban muertos, masacrados por un fantasma enmascarado que empuñaba poderes que no podía comprender. Un odio corrosivo e impotente le llenaba el pecho. Ragnar bajó la mano. El tenue resplandor verde se desvaneció. Si bien era efectiva, la ostentosa demostración del poder del fruto ardiente se sentía menos personal. Su mirada se desvió hacia la hoja negra que sostenía en su mano derecha. Para cosechar los restos de esta amenaza, prefería el susurro íntimo y final del filo de llama. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.